El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su administración buscará impulsar una reforma electoral después de los comicios del próximo 5 de junio en 6 estados. Sin embargo, la oposición sostiene que la reforma nació muerta y no va a pasar, al igual que la reforma eléctrica. Al respecto, con los de casa, debatieron con el expresidente del Instituto Federal Electoral, IFE, José Woldenberg, sobre la reforma electoral que necesita México. Y los panelistas coincidieron en que no existen condiciones políticas para tal, pues, más bien, pareciera que López Obrador busca concentrar en sí el poder. Pero la verdad es que creo que no hay condiciones políticas para una reforma. Y creo que esto mismo lo sabe el propio presidente. Yo recuerdo que incluso las primeras reformas, las del 77, las del 86, hubo audiencias. Desde la Secretaría de Gobernación se llamó a los partidos, a académicos, a periodistas, a especialistas en la materia, se les escuchó. Y si bien eran otros tiempos, la iniciativa se redactó en Gobernación, eran iniciativas que recogían demandas, expectativas de las minorías. En este caso, todo se redactó, entiendo yo, desde la Presidencia de la República, no se han tendido puentes con otros partidos y los otros partidos lo que han dicho es, esto no va a pasar. Creo que conociendo cuál es la intención del gobierno, lo mejor sería que no hubiese reforma en materia electoral, porque las reformas en materia electoral, perdón por extenderme, tienen que ser de consenso, porque son las reglas que van a regular la competencia entre las diferentes fuerzas políticas. Maite Azuela y el expresidente del IFE coincidieron en que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador sobre la democracia electoral es erróneo. El diagnóstico es muy erróneo, pero creo que además tiene un desconocimiento brutal de la dinámica que se requiere para echar a andar la maquinaria electoral en México, que además es un referente de elección democrática que muchos países pues buscan replicar. Y creo que para él es muy simple imaginar un esquema completamente conservador, lo cual también contradice lo que él siempre está promoviendo como en contraste con sus enemigos, porque no alcanza a liberarse de esta discursiva paranoica, en donde lo que quiere es centralizar nuevamente y poner bajo el paraguas del gobierno una institución a la que le tomó mucho tiempo generar una dinámica y un capital humano que consiguiera una organización federal completamente legítima y reconocida en las entidades federativas y además muy bien articulada con cómo opera el Instituto Federal aquí en México, ¿no? Yo creo que en los últimos años México ha vivido auténticas elecciones y ha sido las oscilaciones en los humores públicos las que han definido quién gana y quién pierde. Tan es así que el gobierno actual pues surgió de unas elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral y que en los diferentes estados de la República hemos estado viendo elecciones competidas donde a veces ganan unos, en otras ocasiones ganan otros, y que nadie gana todo de una vez y para siempre, precisamente porque ningún partido político tiene en la bolsa a los electores. Entonces, yo creo que nuestra estructura electoral está dando pues resultados buenos y que nos permite que la diversidad política pues pueda competir de manera pacífica e institucional. Por su parte, Juan Pablo Becerra Costa sostuvo que el discurso de López Obrador sobre que la reforma es para evitar fraudes juega a su favor. ¿Y qué va a hacer el presidente? Va a decir, mire, yo y la 4T lo que queremos es evitar fraudes. Es que haya verdadera democracia, eso que dice él que es la verdadera democracia, pero que no define claramente, ¿no? Y entonces los que se opongan a mi reforma claramente son los que están a favor de aquellos fraudes, están a favor de esos excesos desde el poder o desde los poderes para influir en las elecciones. Entonces, ese es el discurso, ya lo platicábamos aquí hace algunos programas, que me parece que va a estar haciendo el presidente una y otra vez,
Y en mi opinión, también ya lo he señalado aquí, yo creo que el INE actualmente cae en todas las provocaciones del presidente. Aquí se lo dije a Lorenzo Córdoba, ¿no? Y le dije, oiga, Lorenzo, ustedes caen en todas las provocaciones del presidente y le contestan todo. Y de pronto el lenguaje es suyo, le decía yo a Lorenzo, y aquí debatimos bien, se vuelve suyo, y el de Ciro Murayama se vuelve un poco estridente y entra en unos debates durísimos con el presidente que yo creo que no tienen caso, ¿no? Woldenberg resaltó que han pasado 16 años del presunto fraude de las elecciones de 2006, en las que Felipe Calderón ganó la presidencia a López Obrador, y a la fecha se especula un fraude. Sobre tan traído y llevado supuesto fraude de las elecciones del 2006, han pasado 16 años, y quienes afirman que hubo fraude no lo han podido probar. Asimismo, aseguró que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador centra su propuesta no en fortalecer al INE, sino alinearlo a sus deseos. Ello, dijo, es un error, porque en México se necesita un árbitro que pueda colocarse por encima de los candidatos y darles garantías de imparcialidad a todos. Yo creo que en la superficie y en el fondo de la propuesta presidencial está el afán de alinear a las instituciones electorales a la voluntad presidencial. No creo exagerarlo. Yo creo que si algo molesta a nuestro presidente es precisamente la autonomía. Tengo la impresión que le gustaría un México como el de los años 50 o 60 del siglo pasado, donde había un presidente que era pues el poder sobre los poderes,